Muy buenas tardes, hermanos, soy Efraín Andrade, un gusto nuevamente en estar con ustedes. Muy buenas tardes, hermanos, mi nombre es Jesús Velasco, bienvenidos a este tema, esperemos si les guste. Les presento a mi esposa. Buenas tardes, mi nombre es María de Lourdes, espero que sea de su agrado este tema. Pues bien, hermanos, antes de iniciar con este tema, nos vamos a poner en presencia de nuestro Padre Dios, para que sea Él el que nos ilumine y podamos compartir este tema. Nos ponemos en presencia de Dios, cerramos nuestros ojos, dicen conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, hermano, hermana, les invito a que vayan sacando su Biblia, su catecismo, su cuaderno, para que vayan apuntando todos los textos que se van a compartir hoy. El tema que hoy vamos a compartir es un tema de la Virgen María, de nuestra Madre, y el tema, para que vayan apuntando, se llama: ¿La Virgen María tuvo más hijos o solo tuvo a Jesús? Así como en forma de pregunta, ¿por qué este tema se llama así? Bueno, porque hay varias partes en la Biblia que habla de los hermanos de Jesús. Y cuando encontramos varios textos en la Biblia que habla de los hermanos de Jesús, hay muchas personas que se confunden y dicen que la Virgen María no solamente tuvo a Jesús, sino que tuvo a más hijos, es decir, más hermanos de Jesús. Y hoy en este tema vamos a dar una enseñanza para que ustedes noten y vean algunos textos que muchas personas agarran y se confunden. Y es ahí donde nos pasan a confundir a nosotros, los católicos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de unos textos para que ustedes vean que literalmente dice que sí hay hermanos de Jesús. Vamos a empezar entonces con un primer texto. Vamos a dar 3 citas bíblicas para que ustedes vayan tomando nota. El primer texto que vamos a tomar es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Vamos a empezar por ahí para que vayamos viendo este texto, lo que nos dice. Presten atención. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí vemos claramente cómo los apóstoles siempre se reunían para orar. Dice que con algunas mujeres, y mencionan a María, pero también dice, y con sus hermanos. Vamos a volverlo a repetir para que quede claro.
Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos claramente en ese texto que dice que con sus hermanos. Y es ahí donde muchas personas se confunden y también nosotros nos confundimos, porque sí dice y con sus hermanos. Esa es una cita que a veces nos pasa a confundir, más cuando hay personas que nos dicen, ves, aquí está escrito, que sí Jesús tuvo más hermanos. Esa es una cita. Vamos a dar otra. San Juan capítulo 2 versículo 12. Y en este texto vamos a tomar en cuenta que después de que Jesús es invitado junto con la Virgen María a unas bodas en Caná de Galilea, después de que están ahí, sucede algo. Vamos a ver qué pasa. San Juan 2, 12. Después de esto, se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces ven ahí, después de que están en esa boda en Caná de Galilea, dice que, volvemos a repetirlo. Después de esto, se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces vean ahí, dice, ahí vemos claramente que se va acompañado de su mamá, de sus hermanos y sus discípulos. Y es otro texto que nos dan y vuelve a decir, tenía Jesús más hermanos. Vamos a agarrar otro, San Juan 7 del 1 al 5. En este otro texto de San Juan 7 del 1 al 5 también nos habla de hermanos de Jesús. Tome nota. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea, porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron. ¿Otra vez? Sus hermanos le dijeron. Vuelvo a repetir la palabra hermanos. Sus hermanos le dijeron, presten atención. No te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Entonces vean cómo hay un diálogo y sus hermanos les dicen a Jesús, no te quedes aquí, sino que tenía que ir ¿a dónde? No te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Entonces vemos ese diálogo que le dicen sus hermanos, vete a Judea, para que allá también vean lo que haces aquí. Y tome nota lo que viene. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Otra vez? ¿Lo último? Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces con ese otro texto hay más confusión todavía. Porque ahí ya nos están dando 3 citas que muchas personas se confunden. Y a nosotros los católicos, vuelvo y repito, nos confundimos también porque esas citas hablan claramente de que hay hermanos, que ya que ni sus hermanos creían en él. Entonces, quiero que ustedes tomen nota que no solamente a veces esas personas que se confunden nos dan estas citas, sino que también nos dicen, y es que no nada más te estoy hablando que dice ahí que de los hermanos, sino que también nos dice los nombres. Entonces cuando nosotros nos dan una cita y nos empiezan a confundir como esto que estamos mencionando y nos dicen los nombres, nos pasan todavía a confundir más. Vamos a agarrar lo que dice San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, para que ustedes vayan notando que ahí están escritos los nombres de los hermanos de Jesús. Y en esa cita que las personas nos dan, pues nos confunden más. Vamos a escuchar cómo dice San Marcos 6 del 1 al 6. Presten atención. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y algunos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago,
José, Judas y Simón? Ahí. Noten ahí. Ahí vemos claramente y lo hacen como en forma de pregunta. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y ahí es a donde nos dicen, ves que sí tenía hermanos y ahí están los nombres. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, Santiago se conoce como Jacobo. Por si lo vas a buscar en la Reina Valera, dice Jacobo. Pero ahí efectivamente nos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ahí no lo están afirmando, están haciendo una pregunta desde ahí. No están diciendo sí es, sino que no es este, como preguntándose. Y no solo eso, sino que hay algo más que dice también, escuchen. ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Es decir, no solamente dicen que tenía hermanos, sino que también hermanas, porque aquí menciona, ¿y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Es decir, ya en esta partecita última que dice que en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa, aquí cuando habla la palabra parientes, no es que se esté refiriendo de que los hermanos Santiago, José, Judas y Simón sean hijos de la misma mamá, es decir, que la Virgen María los haya tenido, no, sino que se está hablando de que eran hermanos porque eran parientes. Antes, en el Antiguo Testamento, entre familia, ya sea primos, es decir, tíos, se decían hermanos. Más adelante lo vamos a ir mostrando. Pero aquí en este texto no está afirmando que hayan sido hermanos, es decir, de la misma mamá, sino que son hermanos porque eran parientes. Ahorita lo vamos a ir mostrando para que tú vayas tomando nota, porque aquí de entrada cuando dicen que sus hermanos es Santiago, José, Judas y Simón, ahorita vamos a mostrar que no es que hayan sido de la misma mamá. Pero a lo que yo quiero que tú entiendas, hermano que me escuchas, hermana que nos escuchas, quiero que veas que no solamente hasta ahí queda para confundirnos, sino que todavía nos reafirman estas personas que se confunden con otro texto y nos dicen, pero es que sí son hijos de la Virgen María, sí son hijos de María. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver qué dice San Mateo 27, del 55 al 56. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena. ¿Quiénes se encontraban ahí? María Magdalena. Aquí estamos hablando cuando estaba Jesús ya en la cruz. Ya ahí había muchas mujeres mirando de lejos y entre ellas estas mujeres habían ayudado a Jesús y entre ellas estaba María Magdalena. Toma nota. María Magdalena. ¿Seguimos? María, la madre de Santiago y de José. Entonces ahí es a donde dicen, ya ves que sí es la Virgen María, la mamá de Santiago y de José, porque ¿cómo se llama la Virgen? Perdón, ¿cómo se llama la mamá de Jesús? María. Entonces dicen, ya ves que es María. Entonces tome nota ahí, volvemos a repetir. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. Entonces ahí es a donde dicen, sí es María, la madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Que no se te olvide ese pedacito, porque más adelante vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Pero aquí cuando ellos dicen, aquí está María, la madre de Santiago y de José, es decir, en la Biblia Reina Valera, Santiago ya dijimos que es Jacobo. Entonces, ahí es donde está la confusión. Pero ahorita vamos a mostrar, vamos a aclarar que no es la misma María de la que habla aquí el autor sagrado. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, toma nota que aquí estas mujeres están cuando Jesucristo ya está en la cruz. Para eso vamos a agarrar San Juan, capítulo 19,
25, vamos a agarrar ahí, para que tomes nota que estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, son las que están ahí en la cruz, es decir, ahí presentes. Presta atención a lo que dice San Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Ahí. ¿Estaba quién? Su madre. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? María. María. Entonces tome nota. Estaba su madre, María. Y la hermana de su madre. Y la hermana de su mamá. Y vamos a ver cómo se llama la hermana de su mamá. María. ¿Cómo se llama? María. María. Esposa de Cleofas. Esposa de Cleofas. Y María Magdalena. Vean. Las mismas mujeres. Pero aquí ya estamos aclarando que María, esposa de Cleofas, es la mamá de Santiago y de José. ¿Pero cuál Santiago? Acordémonos que había dos Santiagos. Estaba Santiago el mayor y Santiago el menor. María, la esposa de Cleofas, hermana de la Virgen María, es mamá de Santiago el menor y de José. ¿Cómo lo mostramos? Vamos a agarrar San Marcos capítulo 15 versículo 40. Ahí vamos a encontrar que María, la esposa de Cleofas, es mamá de Santiago el menor y de José. Presta atención. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena. Igual que en el texto que leímos de San Mateo, igual que en el texto de San Juan, estaba María Magdalena. María, la madre de Santiago el menor y de José. Ahí está. María, la madre de Santiago el menor y de José. ¿Quién más estaba ahí? Y Salomé. Y Salomé. Bueno. Entonces toma nota ahí, que ahí estamos aclarando que María, la esposa de Cleofas, que muchos teólogos dicen que Cleofas y Alfeo es la misma persona. ¿Sí? ¿Por qué dicen muchos teólogos que Cleofas y Alfeo es la misma persona? Porque se basan en lo que dice, vamos a agarrar San Marcos 3:18, que Alfeo y Cleofas es la misma persona. Presten atención lo que dice San Marcos capítulo 3, versículo 18. Vamos a escuchar. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, el hijo de Alfeo. Entonces vean, Santiago el hijo de Alfeo. Entonces ahí por eso se dice que Cleofas o Alfeo es la misma persona. Pero aquí lo que te estamos mostrando, que María, la madre de Santiago el menor y de José, es esposa de Cleofas, o como decimos, de Alfeo. Entonces, por lo tanto, no son hijos de la Virgen María. Es decir, no los tuvo ella. Ya encontramos al papá y a la mamá de estos llamados hijos de María, que muchos dicen que son porque ella los tuvo. Ya vimos que no es así. Ahora, quiero que tomes nota que ya encontramos dos, a Santiago el menor y a José. Su mamá es María, la esposa de Cleofas, o como decimos, Alfeo. Pero vamos a ver también lo que dice San Juan, capítulo 19, y vamos a agarrar el versículo 26 al 27. San Juan 19, versículo 26 al 27. ¿Por qué vamos a agarrar este texto? Porque tal vez si lo leemos, si lo malentendemos, vamos a decir que también Juan es hijo de María, es decir, que ella lo tuvo. ¿Por qué? Presta atención como dice. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Ahí.
Ahí tú me podrás decir, ¿también él es hijo de la Virgen María? Porque le está diciendo Jesús, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Cuando él le dice esas palabras, es porque Jesús nos la está entregando a todos nosotros como nuestra mamá. Cuando dice ahí que desde ese entonces el discípulo se la llevó a su casa, es porque tú y yo tenemos que aceptar a la Virgen María como nuestra madre, que muchos no la quieren aceptar, no la quieren recibir en su casa. Entonces, ahorita te vamos a mostrar de quién es hijo Juan, al que Jesús le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y para eso lo vamos a mostrar con la palabra de Dios y vamos a agarrar San Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20. Vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20 para que veamos de quién es hijo San Juan. Presta atención. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y les dijo, síganme, y yo haré de ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan. ¿A quién? ¿Repetimos? Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan. Es decir, Santiago, el mayor, y su hermano Juan. Acuérdate que te dije que había dos Santiagos. Santiago el mayor y Santiago el menor. Ya encontramos a Santiago el menor y a su hermano José. Ahora aquí estamos viendo a Santiago el mayor y su hermano Juan, y vamos a ver de quién son hijos. Hijos de Zebedeo. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Ahí está. Hijos de Zebedeo. Y la esposa de don Zebedeo se dice que se llamaba Salomé. Ahí te lo dejo de tarea para que lo investigues. Pero no es el caso. Ahorita estamos viendo que aquí estamos encontrando al papá de Santiago y Juan, hijos de don Zebedeo, y la mamá es Salomé. Entonces, por lo tanto, ya encontramos a 4 hijos que dicen que los tuvo la Virgen María, para que veas que la palabra de Dios nos va dando la respuesta. Solamente que a veces cuando no estudiamos, confundimos y decimos cosas que no son. Por eso es muy importante que llevemos un estudio. Y si llevamos un estudio en la apologética, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la apologética es defensa de la fe, es decir, debemos de defender la fe y vivir la fe. Entonces, aquí vamos mostrando con capítulo y versículo que no es así como muchas personas se confunden. Entonces, por lo tanto, ya encontramos a 4 hijos, ¿verdad que sí? Sí. Pero nos hacen falta 2. ¿Quién nos hace falta? Judas y Simón. Pues bien, ya teniendo estos 4 hijos que ya les encontramos, el papá y la mamá, vámonos con Judas capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Repito, San Judas capítulo 1, versículo 1. Presta atención. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahí está. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Es decir, Judas Tadeo, no el traidor, sino Judas Tadeo, tenía mucho parecido con Jesús. Se parecían mucho. Y se ha llegado a decir que ellos dos, pues, eran primos. ¿Por qué razón? Porque vemos en San Juan 19, 25, que ahí estaba junto a la cruz María y la hermana de su madre, que se llamaba María también, esposa de Cleofas. Entonces, por lo tanto, San Judas Tadeo se piensa que era hijo de Cleofas, es decir, de María, la hermana de la Virgen María, y por lo tanto, ellos dos eran primos, y como primos, por eso se decían hermanos.
Entonces ya encontramos que San Judas Tadeo es hijo de María, hermana de la Virgen María, esposa de Cleofas, o también llamado Alfeo. Pues bien, entonces vamos a continuar porque nos hace falta a Simón. Y vamos a ver lo que dice San Marcos 3, versículo 18. Ahí vamos a ver quién es Simón. San Marcos capítulo 3, versículo 18. Presta atención. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Otra vez lo último. Simón el cananeo. Simón el cananeo. Ustedes han de recordar que a las personas se les reconocía por de donde ellos eran. Es decir, a Simón le decían el cananeo porque se cree que era de Caná. Por eso le decían el cananeo. Pero vamos a ver cómo le decían a Jesús. Acuérdense que a Jesús le decían el Nazareno o Galileo. Entonces, Simón es cananeo. Vamos a ver lo que dice San Juan 18:7 para que vean que a Jesús le decían Nazareno. Vamos a escuchar ahí y vamos a agarrar también San Juan 7, 50 al 52 para que veamos que también le decían Galileo. Presten atención, San Juan 18:7. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Entonces noten ahí que Jesús le decían él Nazareno. Vamos a ver lo que dice San Juan 7, 50 al 52. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Entonces vean, también le decían a Jesús Galileo. Entonces, si a Jesús le decían Galileo y Nazareno, ¿cómo le tendrían que decir a Simón? Simón el Nazareno o Simón el Galileo. Entonces tome nota que no coincide. Por lo tanto, ahí pues ya no sabemos quién es su mamá ni su papá. Pues ahí tú investígalo y te lo dejamos de tarea. Pero te estamos mostrando que no lo tuvo la Virgen María. Sí era hermano de Jesús, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues nosotros ahorita te vamos a mostrar en la palabra de Dios que primeramente te vamos a mostrar por qué sí era hermano de Jesús, Simón. Si era pariente, decíamos que a los parientes se les decía hermanos, ya fueran primos, sobrinos, tío, se decían hermanos. Primeramente te vamos a mostrar que a los parientes se les decía hermanos. Y para eso vamos a mostrarte, para que veas que no lo estamos inventando, sino que la Biblia lo dice, en Génesis capítulo 12, versículo 4 al 5, y vamos a agarrar también Génesis capítulo 13, versículo 8, para que notes que al tío y al sobrino se decían hermanos. Vamos a ver lo que dice Génesis 12, del 4 al 5. Presta atención. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé. Entonces toma nota ahí que está hablando de Abraham, para que no se te olvide. Seguimos. Y Lot se fue también con él. ¿Y quién? Y Lot se fue también con él. Entonces, menciona a Abraham y menciona a Lot. Seguimos. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano. Ahí, lo último. Hijo de su hermano. Y Lot, hijo de su hermano. Entonces, si Lot era hijo de su hermano de Abraham, ¿qué era de Abraham? ¿Su qué? Su sobrino. Su sobrino. Ya no hay duda, ¿verdad? Su sobrino. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13, versículo 8. Entonces ya tenemos el contexto. Lot, sobrino de
Abraham. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13, versículo 8. Así pues, Abraham le dijo a Lot. ¿Otra vez? Así pues, Abraham le dijo a Lot. Y hoy lo que viene. Mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y si era tío y sobrino, ¿por qué se dicen hermanos? Porque te estamos mostrando que entre parientes se decían hermanos. Entonces, ahí estamos encontrando que dentro de los apóstoles de Jesús había parientes, ¿sí? Por eso se decían hermanos. Ya vemos ahí que estamos encontrando que la Virgen María tenía una hermana que también se llamaba María y tenía de hijos a Santiago el menor y a José. Pero también estamos encontrando que posiblemente también era hermano San Judas Tadeo. Entonces, toma nota que por eso se decían hermanos. Y tal vez tú me dirás, sí, pero es que a lo mejor a los discípulos no se les decía hermanos. No, también. También a los discípulos Jesús les decía hermanos. Quiero que tomes nota lo que dice en San Juan capítulo 20, versículo del 11 al 19. Vamos a leer San Juan capítulo 20, versículo del 11, lo vamos a leer hasta el 18. Presta atención, repito, San Juan 20 del 11 al 18. Vamos a escuchar lo que nos dice este evangelio. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos. Ahí estamos hablando de María Magdalena, cuando llega ahí al sepulcro y pues ya no está Jesús. Pero toma nota que ahí Jesús mismo le dice a María Magdalena en el versículo 17, lo volvemos a repetir para que quede bien claro. No me detengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos. Otra vez, pero ve y di a mis hermanos. ¿A dónde la está mandando Jesús a María Magdalena? Pero ve y di a mis hermanos. La está mandando con sus hermanos. Y si la está mandando con sus hermanos, ¿a dónde tiene que ir María Magdalena? Con sus hermanos. Entonces, si tiene que ir con sus hermanos, porque le está dando un mandato, vamos a ver a dónde va María Magdalena. Presta atención, lo repetimos de nuevo, el 17. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. ¿A quién les contó? A los discípulos. Para que tome nota que también a los discípulos Jesús les decía hermanos, porque Jesús le dijo: no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos.
Y María Magdalena fue y le contó todo a los discípulos. Ahí te estamos mostrando por qué se decían hermanos. Entonces, si Simón no era familia de Jesús, es decir, no era un primo, pero era su discípulo, por lo tanto también era un hermano. Ahí ya mostramos que a los parientes y a los discípulos se les decía hermanos. Ahora bien, quiero que vayamos a lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 6. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 6 hay algo muy importante para que tú y yo analicemos. Y aquí quiero que tomes nota, porque nosotros muchas veces nos confundimos y decimos que pues sí, que Jesús tuvo más hermanos, pero no nos damos cuenta de que eran hermanos. No es que María los haya tenido, nuestra madre los haya tenido, la Virgen María, sino que eran hermanos porque ya te aclaramos que a los parientes y también a los discípulos se decían hermanos. Pero vamos a ver en este texto, a ver qué me dices aquí. Quiero que prestes atención. Vamos a escuchar. Ahora, hermanos. Ahí empieza otra vez en esta partecita y empieza la palabra otra vez a decir, ahora, hermanos. Menciona la palabra hermanos. Escuchemos. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Es decir, que si nosotros no estamos cambiando lo que dice la palabra de Dios, si nosotros no estamos inventando, es mantenernos firmes. Pero si nosotros estamos inventando y estamos sacando que la Virgen María tuvo más hijos, ya no estamos firmes en este evangelio, porque ya estamos mostrando. Pero si nosotros no estamos firmes en este evangelio, presten atención. Tal como yo se los anuncié. Si nos mantenemos tal como está anunciado aquí, vamos bien. Pero si no, escuchen. De lo contrario, habrán creído en vano. Vean, qué triste. Qué triste que muchos se nos enseñó que la Virgen María, pues madre de todos nosotros, pues nada más había tenido a Jesús. Y resulta que ahora ya muchas personas andan inventando que tuvo más hijos. Imagínense qué triste. Ya no nos estamos manteniendo firmes en el evangelio. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, nos vamos a salvar por este evangelio. Si no, de lo contrario, hemos creído en vano. Esto es para meditarlo y reflexionar, que no debemos andar calumniando. Entonces, vamos a escuchar lo que sigue. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y ahí la pregunta, ¿una mujer puede tener 500 hijos? O sea que si la Virgen María es madre de Santiago, José, Judas y Simón, o sea, quiere decir que también la Virgen María parió a 500 hijos más. ¿Una mujer puede tener 500 hijos? No. Es algo que la matemática no da. Entonces, tome nota aquí que se aparece a más de 500 hermanos. Entonces, ve que no es que los haya tenido una sola mamá, sino que se decían hermanos entre parientes y entre los apóstoles. Y no solo eso, sino que también se dice aquí que se apareció a más de 500 hermanos. ¿Por qué razón? Porque todo bautizado, nos decimos hermanos. Es decir, todo bautizado es un hijo adoptivo de Dios. Para eso quiero que vayamos al catecismo, porque vamos a ir al catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer el numeral 1265.
En este numeral 1265 vamos a ver que a través de nuestro bautismo pasamos a ser un hijo adoptivo de Dios. Y para eso lo vamos a comparar con la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, para que tú vayas tomando nota que todos nosotros como bautizados, aquí cuando se aparece Jesucristo a más de 500 hermanos, es porque a partir del bautismo todos pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Vamos a escuchar lo que dice el catecismo y después nos vamos con la palabra de Dios. Repito, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1265. Presta atención. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios. Ahí, ¿un hijo qué? Adoptivo de Dios. Un hijo adoptivo de Dios. Entonces, si a través del bautismo somos un hijo adoptivo de Dios, ¿cómo nos podemos nombrar? Vamos a decir, ¿cómo nos podemos llamar o cómo se nos puede decir de Jesús hacia nosotros? ¿Cómo le podemos decir a Jesús? ¿O cómo nos puede decir Jesús a nosotros? Hermanos. Y ahorita lo vamos a mostrar que no estamos mintiendo. Pero primero vamos a escuchar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Ya mostramos el catecismo que a través de nuestro bautismo pasamos a ser un hijo adoptivo de Dios. Ahora, presta atención como dice la Biblia, Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos. Vean, desde antes de la creación nos escogió Dios para que fuéramos santos. Y todos debemos de trabajar esa parte de la santidad. Pero nos había destinado a ser hijos adoptivos. Hijos adoptivos. Volvemos a repetir lo último, le seguimos. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Entonces, noten ahí que ya ahí nosotros debemos de estar siempre alabando a Dios por su gloriosa bondad. Es decir, que debemos de sentirnos muy, pero muy felices, muy contentos, muy agradecidos con Dios, porque somos sus hijos. Y al ser sus hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Es decir, se nos da esa dicha de llamarnos hermanos de Jesús. Y no solamente eso, sino que mismo Jesús nos llama hermanos a cada uno de nosotros a través de nuestro bautismo. No son palabras de nosotros. Te lo vamos a mostrar que dice en Hebreos capítulo 2 del 10 al 12. Repito, Hebreos capítulo 2 versículo del 10 al 12. Para que notes que a través de nuestro bautismo pasamos a ser un hijo adoptivo de Dios y por lo tanto Jesús mismo nos llama hermanos. Presta atención. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Oigan, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Todos, incluyéndote tú y me incluyo yo. Es decir, todos los bautizados que somos sus hijos, quiere que tengamos parte en su gloria. ¿Seguimos? Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre. Oigan, porque todos nosotros los bautizados somos del mismo Padre. Escuchemos, ¿somos del mismo Padre? Tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es decir, Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Seguimos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Al decir en la Escritura,
Hablaré de ti a mi hermano, Hablaré de ti a mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación. Es decir, que todos nosotros nos debemos de sentir dichosos, todos los bautizados, porque no solamente Jesús llama hermanos a sus parientes, no solamente llama hermanos a sus discípulos, sino que nos llama hermanos a todos nosotros, porque a través de nuestro bautismo pasamos a ser un discípulo más de Jesucristo. Acuérdense que en San Mateo 28, 18 en adelante les dice Jesús a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todos los bautizados somos hermanos de Jesús, pero para poder ser hermano de Jesús se requiere también trabajar mucho. Es decir, no nada más decir yo ya soy un hermano y sin hacer nada, no, sino que tenemos que luchar. Primeramente tenemos que bautizarnos. ¿Sí? Ya al ser bautizados, pues ya tenemos la dicha de ser un hijo adoptivo de Dios. Entonces, vamos a ver que pues porque muchas personas pueden decir sí, pero yo quisiera ver a dónde dice que Jesús es el único hijo. Porque todavía, a pesar de que ya dimos todos estos textos, puede haber personas que todavía duden y digan, pero yo quiero ver a dónde dice que Jesús es el único hijo. Todavía aún así, ya teniendo todos estos textos claros, todavía aún así pueden dudar. Pues para una persona que piense eso, que todavía tenga esa duda, quiero que notes de la Biblia Reina Valera. Y la Biblia Reina Valera es una Biblia, de los hermanos separados, que ellos son precisamente los que pues luego nos confunden. Y de esta misma Biblia vamos a leer lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, para que escuches que Jesucristo efectivamente es hijo único. Y no solamente hijo único, es decir, no solamente es hijo unigénito, sino también primogénito. Y muchas personas en el hijo primogénito dicen que es uno entre varios. No, el primogénito era para el hijo mayor, es decir, al hijo mayor le decían el primogénito, es decir, el primer hijo, pero no quiere decir que sea uno entre varios. En el caso de la Virgen María, no. En el caso de la Virgen María, Jesucristo es el primero y el único. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera, aunque no tiene sabiduría, pero ahí no lo dice. Lo que dice Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10. Presta atención. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahí. Cuando está hablando ahí, y mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como quien se llora por el hijo unigénito, nos está hablando de Jesús. Es decir, Jesucristo es un hijo único. Porque dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Vamos a ver para que comparemos y efectivamente está hablando de Jesús. Apocalipsis 1, 7. Y mirarán a mí, volvemos a repetir. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Seguimos? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Vamos a comparar Apocalipsis 1, 7. Presta atención. Cristo viene en las nubes. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Bien. Cristo viene en las nubes y lo mirarán, incluso los que lo traspasaron, y harán duelo por él. Entonces, Zacarías capítulo 12, versículo 10 está hablando de Jesús. Vamos a volverlo a repetir ahí. Y mirarán a mí, desde ahí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es decir, como se llora por el hijo único. Y escuchen. Afligiéndose por él, como quien se aflige
por el primogénito. Ahí está. Para que no andemos inventando, y te estamos mostrando que efectivamente Jesucristo es hijo único. Es decir, la Virgen María solamente tuvo a Jesús. Nada de que tuvo más hijos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos aquí a meditar y a reflexionar, ¿dónde están los demás hijos? Ya les encontramos el papá y ya les encontramos la mamá. Ahora bien, quiero que tomes nota lo que dice San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y versículo 6 y versículo 16. Repito, San Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 3, y versículo 6 y versículo 16. ¿Por qué vamos a leer ese evangelio? Porque si todavía tienes dudas que la Virgen María tuvo más hijos, porque aquí dicen que estos supuestos hijos de Santiago, José, Judas y Simón, que son hijos de San José, si tuvo más hijos con San José, aquí no lo va a decir. ¿Por qué? Porque vamos a leer la descendencia, es decir, el papá de uno, luego el hijo, y luego el hijo es papá de otro. Y quiero que tú escuches para que veas y no vaya a ponerle palabras que no. Vamos a escuchar San Mateo capítulo 1 del 1 al 3 y versículo 6 y versículo 16. Vamos a escuchar. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Será, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y este de Aram. Y José fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Entonces toma nota que ahí viene la descendencia. El papá tuvo hijos, luego los hijos tuvieron hijos, y ahí se va. Vamos a ver lo que dice el versículo 16. Si San José tuvo hijos con la Virgen María, ahí lo va a decir. Y si no lo dice, esos supuestos hijos que tú has dicho y que has enseñado a otras personas, los tienes en tu mente. ¿Por qué? Por malinterpretar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 16. Jacob fue padre de José. ¿Otra vez? Jacob fue padre de José. Jacob fue padre de José. Y si San José tuvo más hijos, lo va a decir. Y si no lo dice, estás mintiendo, estás malinterpretando la Biblia, porque no hemos estudiado. Y cuidado que agarremos la palabra de Dios para malinterpretarla. Cuidado, porque es muy delicado. Lo volvemos a repetir. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. ¿Y dónde están los demás hijos? ¿Lo dice o no lo dice? No aparecen. No aparecen. Entonces vean qué bonito es el estudio bíblico a través de la apologética. Para que todo católico vayamos reforzando más nuestra fe y vayamos viendo esta riqueza tan grande que hay en la Iglesia Católica. Vean, no hay más hijos. Ya les encontramos el papá y la mamá. Ahora bien, ya para ir finalizando, quiero que tomes nota lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a leer el numeral 963. En este numeral, el 963, es una enseñanza muy bonita que la Iglesia siempre ha enseñado, para que tú y yo sepamos sobre lo que dice este numeral de la Virgen María. Vamos a escuchar lo que dice el numeral 963. Presta atención. Después de haber hablado del papel de la Virgen María, como lo acabamos de hacer, ya hablamos del papel, ¿verdad? De la Virgen María, que la Virgen María solamente tuvo a Jesús. Después de haber hablado ya de lo que acabamos de hablar, presta atención. En el misterio de Cristo y del Espíritu,
Conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Conviene considerar su lugar en la Virgen María en el misterio de la Iglesia. ¿Seguimos? Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Ya mostramos que la Virgen María es Madre de Jesucristo. ¿Seguimos? Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo. Es decir, la Virgen María es verdaderamente, es la Madre de los miembros de Cristo. Es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo. Es decir, que a través de nuestro bautismo, todos pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13, dice que a través del bautismo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la Iglesia, siendo Jesucristo cabeza de la Iglesia. Nosotros somos un miembro de ese cuerpo, pertenecemos a ese cuerpo. Efesios 1, 23 te dice que el cuerpo de Cristo es la Iglesia, que todo bautizado pasamos a ser parte de esa Iglesia, para que notemos que se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, más aún es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, es decir, es Madre de la Iglesia. Seguimos leyendo. Porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Es decir, la cabeza Jesucristo, y tú y yo bautizados somos miembros de esa Iglesia. Y escucha lo que viene. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Ahí está. Es decir, que tú y yo que somos católicos, que católico quiere decir universal, que es una única iglesia, que tú y yo debemos de sentirnos dichosos, porque tú y yo sí tenemos mamá. No estamos huérfanos. Tenemos una madre que intercede por ti y por mí, y deberíamos de sentirnos bien contentos. Pero la persona que ha inventado todo esto y que no acepta a María, pues no tiene mamá. ¿Sí? Ahí te lo dejamos. Ahora bien, ya vimos por qué la Virgen María entonces tuvo más hijos. Y no solamente tuvo 1, ni 2, ni 3, ni 4 como encontramos aquí, sino que tuvo muchísimos. Imagínense cuántos tuvo. Sí. Pero ¿de qué forma los tuvo? Cuando le dice Jesús a San Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Es decir, que ese discípulo se la lleva a su casa. Y todo discípulo que nos llevamos a María a nuestro hogar, somos hijos de la Virgen María. Es decir, ella nos tuvo a través de que colaboró en la redención para que naciera la Iglesia de Jesucristo. Una única iglesia en donde tú y yo bautizados formamos parte de ese cuerpo. Vean qué bonito. Ahora bien, ya para finalizar, quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. En San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Repito, San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Con este texto, hermano, hermana que me escuchas, con este texto podemos dar toda esta explicación que acabamos de dar. Es más, yo creo que no necesitamos más textos para poder comprender por qué los hermanos de Jesús. Pero si dimos esta enseñanza es para que tengamos un conocimiento. Tal vez muchos digan, pero son muchos textos. Sí, pero todos llevan un hilo conductor. Pero quiero que tú notes este último texto. Con este texto terminamos, para que veas la enseñanza que Jesucristo mismo nos da. Presta atención. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos. Toma nota. ¿Acudió quién? Su madre y sus hermanos. Vamos a seguir. Que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Y oigan lo que Jesús les dijo.
Y esto mismo te lo dice a ti y me lo dice a mí. Están afuera tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Escuchen lo que viene. Pero él contestó al que le llevó el aviso. Y eso mismo nos lo dice a nosotros. Escuchen. Pero él contestó al que llevó el aviso. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Está preguntando Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dele. Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Todo bautizado. Dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vean, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermano, hermana, ojalá lo hayas meditado. Te invitamos a que le des otra repasada, vayas tomando nota. Y bueno, pues antes de despedirnos, pues quiero hacerte la invitación a que te suscribas a este canal. Es un canal que pues nosotros estamos haciendo ahora sí, compartiendo estos temas con mucho gusto. Te pedimos pues aquí en nombre de los que estamos aquí, que primeramente que te suscribas y le pongas un me gusta o un no me gusta, pero también es muy importante que pongas un comentario, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros si te está gustando, no te está gustando, y todo eso para nosotros lo vamos a tomar mucho en cuenta. Por mi parte, eso es todo, y pues para despedirnos, algunas palabritas que quieran decir. Pues nada más, pues leamos la palabra de Dios. Si no la entendemos, busquemos quien nos la explique, ¿sí? Porque si no nos va a pasar como todo esto, no vamos a ver quién es hermano de quién es hijo de quién. Y si no sabemos, pues discúlpenme los hermanos separados lo que voy a decir, pero esos hermanos separados van a venir y nos van a envolver con una mala doctrina. Tengamos un ratito, démosle un ratito a la palabra de Dios, y a través de él nos va a dar el conocimiento sobre las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nada más comentarles un poquito. Se graba el video, pero aún así que yo estoy leyendo, nosotros, mi esposa y yo estamos de lectores, aún en nuestra casa llegamos y en familia vemos el video y quizás lo entendamos un poquito mejor que ahorita que estamos de lectores. Nos sentamos con calma en familia. Es lo que yo les invito. En familia, siéntense con calma, tengan su libreta para anotar, su Biblia para que vayan repasando los textos, y vamos a ver qué bonito nos habla Dios a través de su palabra. Muy bien, ¿alguna palabrita? Pues sí, hay que saberlas, interpretar las escrituras, y hay mucha sabiduría en ellas. Dios nos habla a través de ellas, nos aclara cualquier duda que tengamos. Aquí está las respuestas, no más que pues sí hay que buscar quien nos ayude a interpretarlas, porque podemos leer un texto y entenderlo mal o pensar que habla de otra cosa. Yo nomás les hago la invitación que estudien un poquito más las escrituras, porque se aprenden muchas cosas. Muy bien, hasta la próxima. Gracias.